Pues para mí es un gran gusto poder tener el día de hoy a Cristina Herrera. Ella es psicóloga y bueno, pues vamos a platicar sobre los asuntos de salud mental. No es que viniéramos bien, ya veníamos bastante mal antes de pandemia. Aquí en México además tenemos este asunto de que, ay, no voy al psicólogo, no, ¿cómo crees? O sea, todavía tenemos estos tabú con respecto a salud mental, cada vez menos al parecer, pero todavía existen. Cristina, bienvenida, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación, Luis. Oye, a ver, antes de entrar con una cantidad enorme de preguntas que nos están haciendo, ¿cuál es su lectura después de la pandemia en COVID? No después porque todavía continuamos en la pandemia, pues, pero en el asunto de salud mental, mucho estrés, mucha ansiedad, discriminación, me decías hace un rato. Cuéntanos. Mira, algo que se ha observado, como dices, ya traíamos ciertas situaciones, pero ahora se incrementó, pero es muy curioso y te voy a comentar por qué. Se ha incrementado ansiedad, depresión, ideas suicidas y TOC, trastornos obsesivos compulsivos. Eso se ha podido observar mucho a raíz de tomar estas medidas de higiene, en cuestión de desinfectar, en cuestión de limpiar. Entonces, si aquellas personas ya traían un trastorno obsesivo compulsivo, bueno, con esto se detonó más, porque es más el miedo, es más una paranoia en cuestión de no me quiero enfermar, me quedo encerrado en casa, pero lo curioso es que se esperaba que se subiera a niveles triples que el informe que dio la ONU en el 2020 de ansiedad y suicidios, y resultó que subió, pero solo en adolescentes y en adultos mayores. Se está observando que aquella población que tiene la edad entre 28 a 45 se han podido adaptar a esta nueva era digital, de hacer todo por medio de redes sociales. Entonces traemos aquí una situación donde se está trabajando muchísimo con adolescentes, niños y adolescentes, que son los que más están manifestando conductas que tienen que ver agresivas, pasivas, ansiosas y ideas que pueden llevar a una depresión. Es muy interesante lo que nos dices porque ¿Qué retos para la nueva generación, para los adolescentes, para la generación Z o todavía la que va más atrás, ¿no? O sea, te toca un futuro bien complicado, la neta. Y luego, para colmo, te toca tu adolescencia, tu etapa de juventud, en una pandemia donde no puedes salir y 17 años, pues nada más se tiene una vez, 18 años nada más se tiene una vez. Entiendo muy bien hasta dónde puede llegar esta frustración. Usamos términos de manera muy, muy ligera y yo quiero que tú nos expliques un poquito cuáles son estos términos para utilizarlos pues, de una manera quizá un poco más correcta. ¿Qué es una depresión? ¿Qué es cuando alguien realmente está deprimido? Mira, es muy interesante y voy a comenzar con estas 3 definiciones. A ver. Vamos a empezar con la básica, que es tristeza. La tristeza es un sentimiento que te alberga en el presente por una situación que no esperabas. Ejemplo, voy a viajar, ya estoy con las maletas y de repente me cancelan el vuelo. Y entonces como, ay no, qué triste, y estoy todo el día muy triste, bajoneada porque pues me cancelaron. Es una situación presente. Melancolía es una situación del pasado. Yo puedo estar de repente en el cine, veo una película que resulta que la vi con el galán con el que andaba hace 5 años y terminé muy mal. Y me acuerdo y me viene esta situación de, ay, estoy melancólica porque me acordé de lo que pasó, nostálgica. Y la depresión ya viene cuando este suceso de tristeza tiene una duración de más de 2 semanas persistentes. O sea, vamos a suponer que... Y porque se detona con situaciones muy básicas y eso es importante mencionarlo. Por eso es que hay que cuidar mucho la salud mental. Vamos a suponer que yo voy por la calle y veo que atropellan un perrito, ¿no? Duele, eso me genera dolor, me genera tristeza y estoy todo el día bajoneado. Pero de repente resulta que al día siguiente estoy igual y pasan los días y sigo como muy triste, pero mi cerebro... ¿Por el mismo asunto del perrito o por lo que sea? Por el mismo asunto, pero mi cerebro entonces automáticamente ya empieza a ver todos esos sucesos pasados tristes y me los empieza a recordar. Y entonces vienen temores, vienen miedos que empiezan a desarrollarse también en una ansiedad porque es que no, si yo salgo a la calle, entonces en cualquier momento me van a atropellar o en cualquier momento me va a pasar. Y entonces esta idea empieza a persistir más de 2 semanas, 3 semanas, pero la gravedad aquí es cuando, y es depresión, cuando empieza a alterar tus esferas. Todos tenemos esferas, que es la personal,
la familiar, la social, Okay. ¿no? Y en dado caso la laboral, ¿no? ¿Cómo te afecta estas esferas? Porque ya no puedes salir, porque te inmoviliza, porque no puedes trabajar. Personalmente es cuando tú dejas de ver tus cuidados. Ya no quieres comer o no te quieres bañar. Empiezan con cosas muy básicas, como no querer salir o no querer comer. ¿No? Son señales que de repente hay que cuestionar. Nos preguntan aquí, perdón, voy a ir aprovechando, pero adelante. Al revés también pasa. O sea, porque mucha gente nos está diciendo, gente que no come y otros que al contrario, o sea, comes pero la vaca entera. Sí. Perdón por los amantes de las vacas. Que aquí hay una situación muy curiosa. Muchos signos de la ansiedad es que empiezan a comer más. Hoy en día, muchos que están en casa han subido más de peso porque se la pasan comiendo. Hay dos situaciones. Voy a terminar este término de depresión, que tiene que ver con señales que de repente empiezan a afectar personal, no te bañas o comes más o comes menos, familiar te empiezas a aislar, en el trabajo empiezas a rendir al 100, ¿no? Y empiezas a dejar de ser productivo, ¿vale? Ojo, la depresión en niños y en pubertos, porque es una edad muy complicada. O sea, de 10, 12, 13 años. Exactamente, ¿no? No se ve así, y menos en niños. La depresión en niños es con puras conductas agresivas. La mayoría. Entonces, por eso es muy importante aclararlo y por eso es que en la psicología trabajamos en años con meses. ¿Podríamos poner un ejemplo de una conducta agresiva de un puberto, de un preadolescente, de un niño? Por ejemplo, de un preadolescente es que todo el tiempo está a la defensiva, se empieza a aislar, está a la defensiva, contesta mal, se empieza a pelear, avienta cosas, o sea, sus emociones no las puede controlar. Claro. Eso es un ejemplo claro y muchos lo confunden porque dicen, es que está agresivo. Está comprobado que muchas veces no es que sea agresivo, es que está trayendo un cuadro depresivo que hay que trabajar. ¿Cuándo buscar ayuda, Cristina? O sea, ¿cuándo dices hay que ir a un psicólogo? O hay quien nos pregunta aquí, cuando a lo mejor la cosa es mucho más seria y necesitas algún medicamento y para eso hay que acudir a algún psiquiatra. ¿Cuándo se puede hacer un diagnóstico? ¿Cuándo hay que buscar ayuda? Mira, desgraciadamente en México, cuando llegan a un proceso psicológico pidiendo ayuda es porque ya están en señales de alerta muy rojas, donde se tiene que valorar, damos ciertas sesiones y de esas ciertas sesiones no mejoras, te vas con psiquiatra, ¿vale? ¿Cuándo es pedir ayuda? En los primeros signos que veas. ¿El psicólogo te lleva al psiquiatra? Sí, el psicólogo canaliza al psiquiatra. Debe de canalizar. Debe de canalizar. O sea, es que sí hay un psicólogo jamás va a medicar. No podemos medicar por nada. Esos son los psiquiatras. Y los psicólogos tenemos la facultad de canalizar al psiquiatra si vemos que después de determinadas sesiones el paciente no mejora. ¿Va? Eso es porque ya llegan en un estado donde ya necesitan ciertos medicamentos para que en su cerebro empiece a generar esta sustancia. Ahora, ¿cuándo? Y siempre se habla con los papás, cuando empiecen a ver estas conductas de riesgo que no son normales. O sea, a lo mejor mi adolescente puberta va a empezar con su periodo y ya sé que una semana antes empieza a estar muy sensible, muy voluble, muy irritable, lo normal. Pero ¿qué pasa si ya duró 3 semanas así? No te esperes, y muchos papás confunden, es que está en la adolescencia. Claro. No, a ver, siempre decimos como psicólogos nunca hay buenos o malos momentos, pero siempre tienes que acudir y no es ir a sesión, simplemente hay un tema que te está generando algo, que ya duró más de una semana que te está generando ruido. No tienes que entrar a un proceso terapéutico, ve qué es lo que te está generando ese ruido. Esta prevención yo creo que es importante, uno va al doctor de manera preventiva para hacerte un examen cada año o cada 6 meses, o si te duele algo, pues vas al doctor, ¿no? O sea, yo he notado mucho este asunto a veces de manera muy, muy frívola, me atrevo a decirlo así, barata incluso. Es que échale ganas, tú vas a poder, échale ganas. A ver, si tienes dolor de panza, no le echas ganas. Vas y con el doctor te toman algo o te diagnostican o llegas a algún punto. ¿Hay alguna forma preventiva en este sentido, Cristina? Sí, yo lo que trabajo muchísimo y lo que siempre ando intentando decirles es, a ver, se supone que tú te debes de conocer. Como adulto tú te conoces. Como adulto tú tienes que darte cuenta cuando estés muy irritable o traigas una cara muy mala.
muchas veces no nos damos cuenta, pero tenemos gente a nuestro alrededor. Okay. Y la gente alrededor, si más de una gente ya te dice, oye, ¿qué te pasa? Traes como cara de no sé qué. Pon atención. Y entonces empieza a prever si lo puedes trabajar tú o si puedes ir a un apoyo. Okay. Aquí sí quiero ser muy clara, Luis, porque muchos creen que cuando van con un psicólogo forzosamente tienen que entrar a un proceso terapéutico de muchas sesiones. Y la verdad es que no, hoy en día con todo esto del COVID se armó terapias breves de emergencia, que es justo qué es lo que te está afectando, lo trabajamos, si lo resolvemos, nos vamos, y si quieres trabajar algo más, seguimos. ¿Te parece si vamos a algunas preguntas que nos está haciendo directamente nuestro auditorio? Hola Luis, tengo un familiar que por la pandemia el negocio no levantó, no ha podido vender a los niveles de años anteriores, ha caído en alcoholismo, depresión, enojo y últimamente hace comentarios muy fuertes, que no le gusta la vida. En este caso, ¿qué es lo que recomiendan? ¿Ir directamente a un psiquiatra, ir a un psicólogo? ¿Necesitará medicamento? Es muy estresante para todos sus familiares. Lo primero que pedimos es que vayan con un psicólogo, porque el psicólogo les va a decir les vamos a comentar qué es lo que estamos observando. Si es una adicción, si es una depresión, si es un trastorno incluso que tiene que ver con alimenticia, vigorexia. Y una vez que nosotros vemos qué es lo que está pasando, entonces ya les decimos si se tienen que ir directamente con un psiquiatra o podemos trabajar un poco en el proceso terapéutico. Mi esposo se siente agredido por declaraciones que a veces hace el presidente, imagínate, eso no lo dice aquí. Ya es algo muy insoportable para él todo lo que está pasando, le molesta mucho el tema de las noticias. ¿Qué sugerencias? ¿Que ya no vea al presidente? ¿Así de plano? Pues sí. Ahí va. Si a ti te está generando algo que te irrita y te molesta constantemente, y vamos a suponer que lo tienes que ver porque es tu trabajo, entonces protégete. Ten las herramientas para saber que es una opinión de alguien que es su trabajo, esté bien o esté mal, es su trabajo, y que tú no tienes la facultad de cambiarlo. Porque salvo que estés al lado de él y le digas claro, las cosas, no tienes. Entonces empieza a practicar la tolerancia, y si de verdad ya te está generando mucha molestia y te estás desquitando con los demás, pues sí, también se le invitaría a un proceso para ver por qué se está enganchando tanto y que sepa qué puede y qué no puede, porque ahí es tema de frustración. Muchos estamos frustrados con cosas que vemos en y que no puedes cambiar tele, que no podemos cambiar, pero no nos quedamos ahí. ¿Sabes qué? Mira, te cambio, prefiero leerte o prefiero hacer o contribuir con algo que sé que le puede ayudar a la sociedad. Porque ahí hay algo bien interesante. Hay mucha gente que dice, y este es un noticiario, ¿no? Pero hay mucha gente que dice, es que yo no veo noticias, ya no quiero ver noticias, de todo está muy malo. Pero de pronto pues son noticias, o sea, es que sí está pasando, o sea, el país está teniendo eso, y el aislarte de la información o de la verdad se me hace pues también algo grave para una sociedad, ¿no? El no saber qué pasa. No, y creo que no podemos hacerlo, al contrario, creo que tenemos que informarnos más y ver más fuentes de información. Ahorita, y tú lo sabes, en las redes de repente se mueven muchas noticias falsas, sí, claro, y la gente puede, y siempre lo decimos, consulta, léelo, busca otra opción. Y desde tu trinchera, ¿cómo lo puedes manejar? ¿Cómo puedes mejorar la situación? Creo que eso es algo primordial. Mientras tú sepas que tú desde donde estás puedes contribuir a no ser corrupto, a cuidar el medio ambiente, a mejorar algo ante la sociedad o ayudar, eso te puede ayudar a ti como persona. Dicen por acá, hay lo que decías, ¿cómo ayudamos a personas paranoicas que no quieren entrar al tema de una terapia? Dicen, en mi trabajo hay muchas personas que se sienten súper inseguras, vacían medio bote de aerosol todas las mañanas. Es que sí, hay muchos que hacen eso y todo, ¿no? Sí, es que también te voy a decir algo, Luis, que observamos, es la mala información que hay. Sí, porque además no sirve de nada para evitar COVID. Exacto, o sea, vamos, ¿qué puedes hacer con esas personas? Yo siempre les digo, número 1, ve si esa persona se va a enganchar y no te va a escuchar, mejor no te vayas a meter en una discusión. Pero sí lo que puedes hacer es pasarle más información, que se informe más, y sobre todo
siempre hay que trabajar la empatía y sobre todo en estos tiempos, Luis. O sea, Ok. por más que haya personas muy paranoicas, hay que ser empáticas. ¿Por qué tienes tanto ese miedo? ¿Cómo te puedo ayudar? Ok. Ok, si tú quieres cuidarte más, mira, yo traigo también mi gel, traigo mi cubrebocas, Ujú. ¿no? Si yo estoy seguro o segura de que no te voy a transmitir o no te voy a enfermar, eso de alguna manera le va a ayudar a esa persona porque te está viendo tranquilo, pero que tienes todas las medidas de seguridad. Y aquí una persona al revés. Estoy harto del cubrebocas, me genera ya un asunto de ansiedad el cubrebocas. Yo creo que a todos, bueno, Sí. a la mayoría, ¿no? Yo digo, aquí todos Sí, no, lo no, y está el traemos distanciamiento, y vacunas, tenemos, etcétera. pero creo que se va a volver parte de nuestra normalidad. Ujú. Y tenemos que aceptarlo. Y gracias al invento hay caretas, hay unas cosas muy Sí. justificadas. Entonces, digo, el cubrebocas Hay que en casa no aceptarlo. tienes por qué traerlo, Ujú. con la gente que está, tu círculo nuclear no tienes por qué traerlo, pero si sales y yo lo hablo, pues es un tema de educación también, es un Ujú. tema de poderte resguardar y lo tienes que usar. Entonces, pues sé paciente y ya veremos que saquen algo más cómodo para que no te asfixies. ¿Cómo entrar a temas? Esto es muy fuerte. Mi hermano está desaparecido. Mi familia sigue en la lucha. Llevamos muchos años en esto. 8. Mi mamá no come, no tiene ganas, no tiene motivación. El Estado no te garantiza el tema de atención de salud mental. No es fácil llegar con un psicólogo que no tenga un costo, pero sé que hay opciones pues que son de muy bajo costo o inclusive hasta gratuitas para poder ayudar a temas así. Evidentemente, si tu hermano desapareció, si hay un asunto tan traumático y tan fuerte, pues necesitas ayuda, tienes que platicar lo que te está pasando. ¿Qué recomiendas para muchas personas que están así? Hay muchas personas que están en esa situación y desde un principio se recomienda ir con un tanatólogo para poder Ujú. trabajar este tipo de temas, sobre todo que es desaparición, que desaparece alguien o fallece alguien. Sí. Pero a raíz de lo que ha pasado, la UNAM Ujú. tiene una clínica especializada en psicología Ok. y de llamadas de primeros auxilios, donde es gratuito, no te Ujú. cobran. Muchas universidades, incluso privadas, también el Instituto Eleya, están haciendo esta labor donde están atendiendo a pacientes Ujú. con costos demasiado bajos para poderlos ayudar o líneas de auxilio. Ok. Siempre les decimos, si tú no puedes llegar con un psicólogo porque sus honorarios son elevados, Ujú. también habemos psicólogos que trabajamos con instituciones, con Ok. asociaciones civil que están Ujú. trabajando muchísimo esto para poder dar esta ayuda. De hecho, lo que es la Fundación de Centros de Integración Juvenil Ujú. abrió una área especializada para apoyo psicológico de forma gratuita. Ustedes se pueden acercar a ellos Ujú. y ellos les hacen todas las entrevistas y no tienen ningún costo. Cristina, te aprecio muchísimo que hayas venido con nosotros. Es Cristina Herrera. ¿Cómo te seguimos en redes? Mucha gente quiere contactarte. Claro que sí, en las redes, Facebook, Instagram, me pueden buscar y Twitter como psicóloga, Cristina Ujú. Herrera. Ok. Así me pueden ver. Mi teléfono, el WhatsApp, que está abierto para los que gusten, es 55 39 31 25 21. Ok. Y bueno, así simple, búscanme en las Ujú. redes y cualquier cosa, con mucho gusto los podré ayudar. Ahorita posteamos toda esta información en nuestras redes sociales. Gracias, Cristina. Muy buenos días. Muchas gracias, Luis. 8:56, regresamos.